llegar, perdón que tardé unos minutitos, pero qué bueno que ya se pueden juntar con nosotros. Ok, nada más vamos a darle tiempo a que vayan sumándose los demás, por favor. Ujú. Y vamos a ver si ya están, si ya pueden recibir bien esta señal. Nos dicen si la van viendo bien, por favor. Veo que ya está Mimi, buenas noches. Qué bueno que están ahí. Y mientras vemos si se alcanza a escuchar todo bien, ¿verdad? Ok, creo que sí, ya estamos escuchándonos bien. Este, ok, vamos a dar unos segundos que vayan llegando los demás, por favor, para que puedan ir, justamente llegando con nosotros. Espérenme tantito, que vamos a empezar ya. Bueno, pues en lo que van llegando, qué bueno que están asistiendo ahí. Me da gusto verles. Veo que ya está llegando Martina. Muchas gracias, Martina, por estar ahí también. Les extrañamos el día de ayer, pero sabemos que muchas veces están en algunas cosas, pero vamos a empezar ya en estos momentos. Si le pueden compartir al grupo la liga, se los agradezco porque gracias, Mimi, por el comentario. Ya vi que se escucha y se está viendo muy bien. Ok. Bueno, hoy vamos a tener una enseñanza un poco distinta a lo que estábamos. Bueno, no distinta, pero sí, tiene que ver un poquito con lo que estábamos hablando el día de ayer. Déjenme acomodar un poquito por aquí. Que ya prácticamente nos estamos acercando a lo que es la primavera, ¿no? Por prácticamente en este año. Pero bueno, pues vamos a estar hablando. Juanita compartió Facebook. Buenas noches, también no la veo todavía, pero bueno, veo que ya están por ahí. Pues vamos a empezar. La idea es que nosotros podamos seguir teniendo justamente nuestra reunión, nos estemos nutriendo, alimentando cada lunes, miércoles, viernes. Tenemos este tipo de reuniones. Veo que está ahí, no sé quién llegó, pero que nos pueda decir. Y bueno, vamos a hablar hoy de un tema que es la verdad de las cosas, muy importante. Buenas noches, también veo que llegó Natalie, gusto en verlos y saber que están pendientes, y también nosotros que estamos por ahí pendientes de todo, también de cada uno de ustedes. Quiero tratar un tema que hace semanas estaba estudiándolo. Considero que es parte importante porque siempre hay áreas y temas que nos van a representar más que enseñanza básica como cristianos, sino como algo que siempre nos está pasando, ¿no? Y de pronto, cuando no tenemos una enseñanza adecuada o no tenemos un entendimiento a la luz de la Biblia de ciertos temas con los cuales vamos a estar luchando cada semana o cada día, o que son constantes en nuestra vida, nos podemos desanimar y podemos pensar que las cosas pues no son correctas, no son buenas, o que ya el tema de nosotros con Dios nos aleja. Pero hoy quiero tratar un tema muy importante, que es la carne contra el espíritu. Es algo que siempre vamos a estar teniendo ahí, y que bueno, tenemos la herramienta justo para poder vencer en esa parte. Así que te invito a que tú nos acompañes, a que te sumes con nosotros, a que puedas poner toda la atención del mundo, porque es un tema que incluso está tratado, por supuesto, en la Biblia. Así que pues vamos a empezar, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque estamos en este lunes, tenemos vida, tenemos comida, trabajo, estamos en casa, y te pedimos que todas las personas que están en su casa tengan estas mismas bendiciones, y también la disposición de poder sumarse con nosotros cada minuto más, para que esto pueda no ser un tema, no sea solo una enseñanza, sino sea algo que nos haga ver lo que dice la Biblia, y que verdaderamente reflexionemos y cambiemos las cosas que tengamos que ajustar delante de ti, Dios, con conciencia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues primero que nada quiero tratar esta parte acerca del aguijón que tenemos en la carne, ¿sí? Y vamos a leer primera de Corintios 15:56. Saben ustedes, es muy importante que siempre nos estemos fundamentando en la Biblia, y nos podamos estar basando en lo que dice la palabra para entender
lo que estamos haciendo. Entonces, 1 Corintios capítulo 15, versículo 56. Hola, ya veo a los amigos, qué gusto verlos, saber que están bien. 56, qué gusto. Buenas noches también a Pati Su, que ya también llegó. Bueno, dice aquí, ¿de dónde? No, en el 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra de Dios, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La palabra aguijón, por lo menos, se utiliza en dos contextos diferentes en esta palabra, pero igualmente en la misma carta o en el misma digamos, literatura dirigida por Pablo a los Corintios, porque está en 1 Corintios, en 2 Corintios lo vamos a ver. Cuando utiliza la palabra aguijón, aquí está diciendo que el aguijón, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, tu victoria? ¿Dónde está lo que tú atacas al hombre? Pero también Pablo habla de un aguijón de la carne, es una expresión para referirse a debilidades o a circunstancias que él vivía constantemente. Vamos a llegar ahorita a ese versículo, pero primero que nada, este aguijón que marca aquí en 1 Corintios 15, 17, ¿sí? Nos va reflejando algo bien importante. Fíjense, 1 Corintios 15, 54, les dije 17, pero no es 17, 55. Versículo 53, esta es un poco un espejo de lo que somos cada uno de nosotros. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, exactamente, y esto mortal se vista de inmortalidad. En este versículo podríamos desarrollar tal vez todo un tema o toda una predicación, porque es a partir de lo mortal donde Dios hace obra en nosotros y nos viste de inmortalidad al darnos vida eterna, donde nuestro cuerpo, que es corruptible, que es pecaminoso y que es débil incluso en muchas áreas, en esto que dice la Biblia, es necesario que esto corruptible, refiriéndose a nuestra persona, a nuestro ser, a nuestro cuerpo, se vista de algo que es incorruptible. Entonces, el día de ayer estuve hablando un poco del pecado. Si tú no pudiste estar, te recomiendo que puedas ver la predicación, ya está en el Facebook para que la puedas seguir, o el día de ayer. Pero lo que hablamos el día de ayer tiene que ver con lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y todos tenemos esta parte, este aguijón en la carne, estas cosas que son débiles. Pero ojo, no es que porque lo tengo ya también al mismo tiempo, no solo tengo una debilidad, sino también tengo un muy buen pretexto para hacer lo que me viene en gana o lo que a mi carne se le antoja. Recuerda la Biblia que dice que si nosotros pecamos, la paga del pecado es muerte. Recuerda que la Biblia dice que nosotros somos atraídos por nuestras propias concupiscencias, por nuestras propias debilidades. Y esas son las cosas con las que luchamos todo el tiempo. Y la carne es uno de los principales puntos donde nosotros peleamos constantemente. Es una de las principales batallas que nosotros tenemos de una manera distinta todo el tiempo. Y la carne se expresa en diferentes formas. Hay una palabra en el Antiguo Testamento cuando Moisés ya salió con el pueblo, y el primer pueblo que enfrentan ellos es Amalek. Ahí se utiliza otra palabra. No me voy a meter hoy en temas de significados y palabras, pero está hablando que incluso Amalek, que es el pueblo con el que pelea el pueblo de Israel, el primer pueblo, tiene que ver con carne, con vencer todas aquellas cosas que se van a oponer a que yo crezca espiritualmente. La carne, los deseos de la carne, la concupiscencia, el pecado, la iniquidad, los placeres en un sentido entendido desordenado, nos van a llevar y van a estar constantemente peleando contra la carne. ¿Y por qué contra la carne? Contra el espíritu, contra la carne. ¿Por qué? Porque van a buscar que nosotros caigamos en pecado, seamos pecaminosos y pues estemos un poco al momento de pecar, pues atrayendo incluso o condenación o algún pecado que nos pueda alejar en ese momento de parte de Dios, que nos pueda alejar, ¿no? Pero recuerda algo bien importante: si tú ya has pecado, si tú has pecado,
Es muy importante que entendamos que Dios dice que nosotros estamos justamente pues en Dios y que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento es una, digamos, herramienta, es una bendición que Dios nos ha dado y que no se la ha dado al diablo. Él no tiene forma de arrepentirse, Él no tiene oportunidad de arrepentirse. Y esto es algo bien precioso porque no por el diablo, sino por nosotros, porque si nos podemos arrepentir, podemos caer en cuenta en reconocer que hemos pecado. Hay personas que me pueden decir o algunas veces dicen, bueno, pero es que, pues, ¿qué quiere que yo haga? Yo así veo, yo así hablo, yo así pienso, yo así hago con mi cuerpo. La Biblia dice que no presentemos nuestros miembros como objetos del pecado. Entonces, vamos a abarcar un tema que de por sí es amplio el día de hoy, pero voy a ir enfocándome en ciertos puntos. Buenas noches, Pastor Orlando. Qué gusto verlo. Espero que haya tenido un buen culto allá en Huehuetoca. Y gracias por el privilegio de acompañarnos. Pero bueno, vamos a continuar en esta noche, ¿ok? Bueno, fíjate, vamos a leer Deuteronomio 25:17. Deuteronomio 25:17, vamos a ver cómo enfrentó el pueblo de Israel hace tiempo a lo que es la carne en ese sentido. Y luego dice, fíjate, versículo 17, 25, Deuteronomio 25:17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. O sea, mientras, aunque es bien obvio, mientras caminabas, mientras estaba el pueblo de Israel por pisar la tierra prometida, mientras iban caminando constantes, con dificultades, con dudas en su cabeza, en su alma, en su espíritu, sin saber si de veras se iba a hacer la tierra prometida, si a lo mejor Moisés no se habían equivocado al haberlo seguido. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo, no cuando llegaste, no cuando te dieron tu corona, en el camino, cuando salías de Egipto. Tiene mucho significado estas tres frases, estas tres palabras, de cómo te salió al encuentro en el camino por segunda vez y te desbarató la retaguardia, o sea, te atacó por atrás, de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos, alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek, debajo del cielo no lo olvides. Recuerden, esta es una parte donde muchas veces nos está dando una enseñanza, hay una figura bíblica de cómo la carne, esa cosa que nos debilita, va a buscar los momentos en los que estamos tristes, los momentos en los que tenemos una tentación también, momentos de debilidad, de flaqueza, donde nos va a atacar. Y me llama la atención cómo en este texto manifiesta que los débiles se van quedando atrás. Yo no estoy diciendo que califiquemos a los hermanos en la iglesia. Yo no estoy diciendo que con esto digamos, pues tal hermano es débil. No. Yo estoy diciendo que si tú no eres consciente de que si dejas que tu cuerpo peque, que tu mente peque, y caes en pecado, este aguijón de la carne constantemente, aunque tú te estés reuniendo, aunque estés leyendo, va a ganar poder contigo para frenarte en tu avanzar. Y esa es una gran razón por la cual muchos de ustedes pueden pensar, es que hermano, yo leo, es que yo oro, pero yo diezmo, yo me reúno, yo sirvo en la iglesia y todo eso está bien. Por supuesto está bien, pero siento que no estoy avanzando. Hay áreas de mi vida que cuando nadie me ve, cuando no hay nadie o cuando estoy yo en mi día a día, de pronto caigo en pecado. Y ese es Amalek que me está atacando por atrás, que está haciendo que yo detecte mis debilidades, que está haciendo que detecte las debilidades y me vaya quedando en el camino. El ataque de la carne viene en el camino, mientras estás caminando. Y muchas personas al desanimarse dicen aquí, bueno, pues entonces yo ya no voy a continuar, es un momento importante para que yo me aleje de Dios, y la verdad es que esa no es una respuesta que debemos de estar viendo, ¿ok? Bueno, vamos a seguir avanzando en esta parte. Primera de Corintios, ya la leímos. Romanos 8:13, vamos a ver cómo de pronto ese argumento o ese pensamiento, mejor dicho, ay hermano, es que usted está muy radical, pues es que si yo vivo en la carne y todo ese tipo de cosas, ¿cómo voy a vivir en mi vida? Fíjate, vamos a leer el libro de Romanos y yo te invito a que tú apuntes estos datos, a que los tengas en tu Biblia, capítulo 8, versículo 13. Gracias a Dios que Jesús venció la carne, ¿no?
que Jesús venció al pecado. Y Él es nuestra victoria. Y si Él la venció, nosotros la podemos vencer. Si Él resucitó, nosotros tenemos esperanza de resurrección, porque tenemos su victoria junto con nosotros. 8:13 dice, desde el 12 te lo voy a leer. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. ¿Cómo voy a conquistar o voy a lograr avanzar? A través de que por el Espíritu de Dios, por la fe de Dios y hacer su palabra, las cosas que están en mi carne y que me llevan a pecar, sean muertas. Recuerda que ayer estuvimos justamente hablando si éramos muertos al pecado o muertos por el pecado, que es bien distinto, ¿no? Entonces dice, porque si vives con la carne, en el versículo 13, a la carne moriréis. Ok. En versículo 14, 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Aquí la palabra nos está refiriendo una palabra que me llama la atención. Dice, para que no seas esclavos otra vez. Y si dice otra vez, es porque ya fuimos una vez o una ocasión antes esclavos al pecado. La mayor parte de las ocasiones lo hacemos inconscientemente, porque al no conocer de Dios, la forma de vida que tenemos nos parece correcta, nos parece adecuada, no nos parece no tan malo, nos parece que debe de ser, con cualquier argumento que tú quieras, que es parte de lo que nosotros debemos de vivir. Pero aquí Pablo les está diciendo a los romanos, no caigan en pecado otra vez. Y muchas veces tenemos que nosotros atrevernos, y es un asunto importante. Si tú has vivido algún pecado, si lo has estado viviendo ocultamente, si tú has estado viviendo alguna situación que no te deja avanzar, así como cuando cuesta trabajo pedir perdón a una persona o a ti mismo o a Dios, estas cosas puede representar que te cuesten trabajo. ¿Por qué? Porque es ese mismo Amalek, esa misma carne que se está oponiendo a que tú no confieses a Dios, a que tú no le digas, Padre, yo reconozco que he pecado, reconozco que he hecho esto, pero líbrame del pecado, líbrame de las cosas que me están deteniendo, y Dios te va a liberar. Dios no te va a juzgar, Dios te va a liberar. Antes que juzgarte, antes que condenarte, antes que hacer que te mueras, Él te va a dar oportunidad para que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia no dice, porque Él obligará a todos a que procedan al arrepentimiento. Eso no lo dice la Biblia. Cada uno tiene que proceder. ¿Cómo voy a avanzar en mi vida cristiana? En la medida que yo más prontamente me arrepienta, reconozca y además ponga por obra cosas para no volver a pecar. Como decíamos en la palabra de ayer, tenemos que someternos a Dios. Tenemos que resistir al diablo clamando a Dios para que seamos libres de ese tipo de cosas. Ahora, el poder del pecado, de la muerte, Jesús ya lo venció. Así que no es un asunto de que ojalá algunos lleguen a vencerlo y otros no. Es un asunto que ya fue comprado, es una factura que ya fue pagada y que Jesús ya venció por su sangre. Por lo tanto, tú tienes esta habilidad en parte de Dios o esta unción, si lo podemos decir así, para que venzas a la carne y para que ésta no te esté llevando a pecar. Si alguien quiere compartir algo, no necesariamente en qué pecados anden o algún asunto que tengan de duda, siéntanse en libertad en cualquier momento escribir y yo voy a leer el comentario para poderlo poner. Déjenme continuar con la parte que sigue. Mateo 26:41. Vamos a ver la naturaleza un poco de la carne. Mateo 26:41. La Biblia dice de esta manera: velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Qué curioso que dice que la carne es débil, pero la carne se refiere por supuesto a nuestro cuerpo, a nuestra carne tal cual. Dice, estate atento prácticamente. Velad. Mantente leyendo tu Biblia, mantente orando, mantente pidiendo perdón, mantente perdonando, haciendo lo que dice la palabra. Ponte atento porque tu carne es débil, mi carne es débil.
¿sí? Y ese es un instrumento que tradicionalmente presentamos al pecado. Un ejemplo bien común del cual todos pasamos y yo levanto mi mano es que, por ejemplo, cuando nos enojamos es muy fácil, muy rápido que a lo mejor nuestra boca diga cosas que no quisimos decir. Y yo creo que todos en mayor frecuencia o en menor frecuencia, en mayor medida, hemos vivido esto. Y después podemos pensar, ay, me arrepiento de haber hecho esto. Pues qué bueno que te arrepientas, pero a lo mejor ya hay una consecuencia que ahora te va a perseguir o de la cual vas a tener que estar viviendo. Y sabes, por eso la Biblia nos enseña a dominar nuestra carne, nuestra lengua, como lo hemos visto en Proverbios, que dice que la blanda respuesta calma la ira, ¿sí? Que nosotros debemos de guardar, que más el necio es más sabio aun cuando calla. Y cuando tú aplicas esos dos versículos, no se trata de que tú logres ser más sabio que el de enfrente, o que orgullosamente digas, yo me supe callar, o yo me supe hacer. No, Dios te está enseñando en esa palabra a dominar tu carne, a refrenarte, a decir, no importa tanto si tengo razón o no, sino importa que yo honre a Dios con mi comportamiento. Y ahí empezamos con un montón de cosas. Entonces la Biblia nos está diciendo en el libro de Mateo, como pueden ver, velad y orad para que no entres en tentación. Y aquí está, como luego digo por aquí en mi casa, la respuesta a los grandes males está leyendo. Hay personas que pueden decir, hermano, es que yo no puedo soportar la tentación. Es que no puedo, trato y de veras que le echo ganas, pero no puedo. No puedo tener paciencia, no puedo tolerar, no puedo hablar, no puedo hacer otra cosa, no puedo dejar de caer en alguna tentación, a lo mejor sexual o alguna inmoralidad, no puedo dejar de caer en vicios o en fumar, en drogarme, no sé, cualquier cantidad de cosas. Pero la verdad de las cosas es que la respuesta a esos males está en Mateo 26. Y voy a volver a leerlo porque espero que tú te hayas dado cuenta, pero si no, con mucho gusto te leo. Velad y orad para que no entres en tentación. Si tú no quieres entrar en tentación, no quieres entrar en la tentación, vela y ora constantemente. No dice la Biblia, ojo, porque en ocasiones le colgamos a la Biblia frases que no dice. Y hace tiempo, muchos años, aprendí a basarme en la Biblia, en lo que predico, con más de un versículo, y doy gracias a Dios por mis primeros pastores, pero sobre todo ahora buscar hacerlo, ¿no? Y la Biblia dice aquí en esta manera, velad y orad para que no entres. No dice, velad y orad para que nunca seas tentados. Como les comentaba el día de ayer, un pastor de nuestra red en una junta una vez dijo, ser tentado no es pecado. Ser tentado, todos vamos a pasar por ahí y nos va a llegar la sugerencia. Así como en Facebook, para que me entiendas, te va a llegar la sugerencia de amistad. Pero depende de ti si lo aceptas o no, si lo incluyes en tu círculo. Entonces aquí no dice que velad y orad para que nunca seas tentado. Vas a ser tentado. Te van a sugerir pensamientos, a lo mejor el diablo, o tu carne se va a ver proclive a querer pecar. Hay gente que te va a querer echar a lo mejor a pleito, algo. Eso puede venir a ti, tú no lo buscas. Pero la diferencia está en que no caigas en la tentación o en la provocación. ¿Y cómo lo voy a hacer? Si estoy velando y orando. Alguna vez platicaba yo con una persona y me decían lo mismo constantemente en su plática. Decía, es que yo no puedo, es que esto no lo puedo dejar. Y alguna vez yo le decía, ¿y usted ora? Y bueno, sí, hago mi oración y ya. Entonces no estaba orando. Hoy, ¿y usted está leyendo la Biblia? ¿Está siguiendo esta parte del plan que tenemos para que lean y te estés alimentando? Pues sí, más o menos, aunque no. Entonces, ni está velando ni está orando. Y por lo tanto, la tentación no le cuesta mucho trabajo ganarle a su carne. Y por lo tanto, cae en pecado, peca, tiene consecuencias, se siente mal y pasa por un proceso que la verdad Dios dice, no necesitarías pasar por ahí. Porque si tú velas y oras, la tentación, aunque venga, no va a entrar. Es como si viene un maleante a tu casa y toca la reja o toca la puerta. Pues podrá gritar, podrá tocar, podrá golpearla, podrá rayarla, podrá incluso tocar. Pero si tú no le abres, pues está un poco difícil que entre, ¿no? Aunque a lo mejor haga presencia allá afuera, para que me entiendas. Pero depende de nosotros que abramos la puerta. Y la abrimos cuando no tenemos velad y oración. Yo veo esto de velad y orad como si tuvieras tu reja y tu puerta. Depende de cada persona, ¿no?
Como que tuvieras tu puerta y echada la llave y no estuviera emparejada. Como que tuvieras tu puerta y tuvieras tu candado. Porque hay gente que puede tener puerta y la deja abierta, pero bueno, pues espero que hayan ya comprendido el ejemplo. Entonces, tienes que velar y echarle llave para que no caigas en tentación. El asunto es que si hemos caído en tentación y hemos pecado, es porque la verdad no estamos orando. Y yo no te estoy hablando de que ores las 24 horas del día. Si tú quieres y lo puedes hacer, qué bueno, te va a hacer bien. Pero por eso hemos establecido un ritmo devocional en Restauración Naucalpan, con la cobertura de nuestra iglesia, que podamos orar, que podamos leer. Les estamos instruyendo a orar los sábados, estamos teniendo por supuesto las reuniones presenciales y también estamos teniendo justamente esta forma para poder orar constantemente y para leer un capítulo por día. Y ha sido muy fácil. Tenemos, según la fecha del calendario, es el número de capítulo que leemos. Este mes tiene 31 días y Proverbios tiene 31 capítulos. Así que el día de hoy, si estamos a día 15, estamos en Proverbios 15. Y solamente léelo así y vas a ver que la palabra te va a ayudar a alimentarte. ¿Ok? Voy a continuarles con otro versículo. Segunda de Corintios 11, 18. Vamos a ver un poco más acerca de cómo se presenta la carne en nuestras vidas. Segunda de Corintios 11, 18. Y es como te decía, se aborda el mismo tema en una carta que es hacia el mismo pueblo, por así decirlo. 11, 18. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Aquí Pablo está hablando de otra muestra de la carne. Cuando nosotros nos gloriamos, cuando nosotros nos ufanamos, nos orgullecemos de lo que somos, lo que hemos logrado, lo que hemos tenido, y no solo en el ámbito secular. Yo a lo mejor te he dado hasta un mal consejo, y lo dije con toda la intención. Allá en el mundo, si tú quieres lucir lo que tú eres para que te den un buen trabajo, tus habilidades, tu currículum, decentemente se vale, y es lo que se espera. Pero en las cuestiones de la iglesia, cuando nosotros traemos esa carnalidad y decimos por lo que soy, lo que traje, lo que compro, lo que pongo, lo que estoy, lo que yo soy, Pablo se refería a esto porque le estaba mandando un mensaje a sus contemporáneos y sabía que muchos de sus contemporáneos que conocían de la palabra, principalmente de la ley, aunque Pablo no era ignorante, era un hombre estudiado, era un hombre preparado, decía: yo no me estoy ufanando, pero ustedes sí. Y les está diciendo que otro muestra, que no lo dice con esas palabras, pero lo dice implícitamente: muchos se glorían según la carne, o sea, lo que yo soy, lo que sé, lo que conozco, lo que puedo, lo que visité, lo que viajé. Y honestamente, a veces a mí también, aún en lo carnal o en lo terrenal, como que a veces cae un poquito mal, no tanto de yo fui, yo estuve, yo estoy aquí, tanto lo que yo viví. Y entonces dice también: yo me gloriaré, pero él está hablando en otro sentido, pero quise tomar ese versículo para que tuvieran un ejemplo de que ya vimos la debilidad de la carne para pecar, la debilidad de cuando nos ufanamos. Yo no estoy diciendo con esto que si tú un día vas a pedir trabajo o vas a ofrecer tus servicios, tú por no ser carnal, no vayas a decir: no, yo no soy bueno en lo que hago, no cumplo lo que prometo. No, pues tampoco, no hay humildad ahí, ¿no? No tengo experiencia, aunque sí la tengas. O sea, no estoy hablando en ese sentido y quiero que nos quede muy claro, ¿ok? Estos son los que ponen la experiencia o la esperanza en las cosas humanas. Pero vamos a avanzar. 2 de Corintios 12:7. Este siguiente capítulo, que está a la vuelta de la hoja, es muy, muy importante. 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones, fíjate lo que está diciendo Pablo, el tamaño de las cosas que está diciendo Pablo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase justamente a él desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto, versículo 8, a lo cual he orado, o sea que él era consciente del aguijón que tenía, de algo que le molestaba a Pablo, que lo hacía estar débil o lo que hacía caer, y dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado a Dios que lo quite de mí. Y Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. A ver, vamos a aclarar algo aquí.
porque al leer este versículo, muchos pueden sacar textos fuera de contexto, con intención y sin intención. Hermano, como estamos viendo aquí, entonces ahí está, es bueno que yo sea débil, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y realmente eso sería un pretexto. Ay, es que la palabra de Dios nos dice que justamente Él va perfeccionando su obra, y bueno, pues yo todavía tengo debilidades, y prácticamente decimos implícitamente, yo lo dejo que Él se perfeccione en mí. La Biblia nos dice, hacer morir pues las obras de la carne. Y hacer morir no se lo está diciendo a Dios. Dios nos lo está diciendo a través de quien escribe esa carta a nosotros. Y continúa diciendo, hacer morir las obras de la carne, las cuales son pleitos, enemistades, orgías, contiendas, disensiones y cosas similares a estas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros dejemos por completo esas cosas. Hacer morir. Si tú llegas todavía a tener pleitos de esos enrachables entre familia o circunstancias que no se han podido solucionar, bueno, haz morir esas obras. No estoy diciendo que vayas a cometer una locura contra alguien, sino que ya ponle fin a esa bronca. Ya deja de tener ese pleito con alguien. Ya perdona a esa persona, o que ya esa persona te perdone, o lleguen a un acuerdo. A lo mejor las circunstancias no van a ser igual que antes, pero que haya un acuerdo. Y esto me lo dijo una vez el pastor Víctor, que hay un acuerdo donde la relación sea de paz y sea de cordialidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice hacer morir las obras de la carne. Ahora, si tienes un problema en el área moral, en el área sexual, la Biblia dice haz morir las obras de la carne. No es pretexto para que digas, ay, es que es mi aguijoncito. Y pues Dios sabe, pero pues pues Él se está perfeccionando. No, ese es un pretexto porque te estás separando de las cosas de Dios. Yo espero que ustedes lo estén entendiendo muy bien, pero si hay alguna duda, lo puedan o lo podamos mencionar para aclarar, ¿ok? Romanos 8:7, como la carne, ahora fíjate, ya hablamos y podríamos hablar mucho de las particulares debilidades que esto contempla, pero cómo la carne se opone contra Dios. Y ahí el tema empieza a subir de nivel. Ahí empieza a subir de gravedad, por así decirlo. Romanos 8:7. Por cuanto, ahí está todo dicho, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, versículo 8, no pueden agradar a Dios. Y ahí la cosa ya se torna más feo. O se torna, pues sí, impactante. Porque cuando nosotros decimos, es que es por mi carne y que así soy, y pues qué quieres que haga, y si me aceptas, oye, ya hay soberbia. Y ahí ya no hay arrepentimiento. Y en ese tipo de hablar no tengo ganas de arrepentirme ni dejarlo. Y así soy, y pues qué quieres, y si me aceptas, y si no me... Entonces ahí hay enojo, soberbia, enaltecimiento de corazón. Pero cuando tú te das cuenta que aquello que te hace pecar no solo te aleja de Dios, sino dice que tus designios de la carne y los míos son enemistad contra Dios. Punto número 1. 2. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por ejemplo, en el asunto del adulterio, es muy común encontrar personas que encuentran cualquier cantidad de argumentos para validar que está bien lo que están haciendo o lo que hicieron. Que está bien haber vivido allá y a lo mejor dejar a su familia y una serie de cosas, o que yo no me voy a meter en ese asunto, yo no juzgo, yo te estoy hablando lo que dice la palabra, quiero que me comprendas. Pero encuentran argumentos. Y la Biblia nos está diciendo así, hablando de los mandamientos, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿sí? No, igual para con las mujeres, es uno de los tantos mandamientos. Y entonces vemos cómo mi carne, si yo anduviera en esas cosas, nunca se va a poder sujetar a la ley de Dios. Nunca va a poder hacer otra cosa. Ahora, tú te quieres poner en orden, estás en oportunidad y estás en tiempo. La Biblia dice, porque nosotros seamos hombres de una sola mujer y las mujeres también de un solo hombre. Hablando en esa área, porque podríamos hablar de muchas otras. Es que la Biblia nos dice que, por ejemplo, no mentirás. Y de pronto se me da estar mintiendo, aunque sea chiquito. Okay, la Biblia nos dice que no murmuremos. No está en los 10 mandamientos, pero está en la Biblia. Y eso es suficiente para considerarlo un mandamiento.
para considerarlo una orden que Dios está diciendo. Cuando tú hablas a espaldas de otros, cuando tú hablas a nombre de otros que no te piden que lo hagas, o hablas de otros, es murmuración. Y la Biblia dice, no mentirás, porque aún en lo que contamos le podemos agregar cositas. Y decimos, no, es que no puedo. Entonces te das cuenta cómo nuestra carnalidad no puede sujetarse a la ley de Dios. Y por eso es enemistad contra Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? ¿Me tengo que suicidar? ¿Me tengo que morir porque soy imperfecto? No, no estoy diciendo que esto lleve al argumento de una locura. Lo que estoy diciendo es que esto lleva al argumento de una conciencia, sabiendo que soy débil y que, como dice Pablo, él cambió la percepción del mundo en el que vivía, donde él decía, yo puedo ufanarme junto con ustedes, yo les puedo presumir igual al mismo tamaño de conocimiento que ustedes. Si nos vamos a poner a debatir por el conocimiento de la ley, de las letras y de las cartas, porque incluso Pablo modificó la forma en la que se escribían las cartas con base a los orígenes griegos, pero ese es otro tema. Sí, él tenía conocimiento para poderse medir de tú a tú, pero él cambia el enfoque y dice, más bien me gloriaré en mis debilidades. No diciendo que voy a ser débil y me voy a gloriar, sino sabiendo que en esa área Dios está trabajando, que en esa área Dios me está perdonando, que en esa área Dios me está enseñando día a día cosas en la medida que yo acepto ponerlo a Él como mi primera parte y como decirle, Señor, esto me separa de ti, ¿sí? Buenas noches a nuestros amigos de Atizapán, Restauración Atizapán dice, muchas bendiciones, gracias. Yo no sé si es Víctor, pero si lo es, pues también, gusto en verlo. Gracias porque se están conectando también y nos están siguiendo. Y bueno, pues en esta parte de la carne tenemos que entender que es una lucha constante. La misma Biblia nos dice algo, ahí hay una explicación en los evangelios, que si nuestro ojo nos es ocasión de caer, saquémoslo, ¿no? No quiere decir que tú te vayas a mutilar físicamente. Y lo quiero aclarar porque yo sé que las cosas que se dicen en internet se quedan en internet y después pueden ser tomadas por terceros. Por eso continúo diciendo que no estoy diciendo, ni estoy enseñando, ni tampoco estoy incentivando a que la gente vaya a hacer algo con su cuerpo. Ese versículo tiene que ver con un contexto en el cual se explica que nosotros, las cosas que nos dañan en nuestro ojo para pecar, para mirar, que las quitemos, que las borremos, que las eliminemos. Si mi mano me es ocasión de caer, dice córtatela. No estás refiriéndose a que te mutiles, por favor. Y lo dije corrido esta explicación para que no haya efectos de futuras ediciones de las cuales no estoy pensando mal, pero sé que esto pasa en este mundo. Para que nosotros no nos andemos justamente haciendo daño. Y la Biblia dice, quita las cosas. Si a ti pecar, sabes que si tú visitas tal lugar, a tal persona, tal página de internet, tal programa de televisión, tal contenido, si sabes que eso es la puerta inicial para que tú dejes de velar, dejes de orar y por lo tanto caigas en la tentación, la Biblia dice, pues córtalo, quítalo. Hay amistades, personas con las que incluso hemos podido a lo mejor habernos involucrado sentimentalmente en algún tiempo de nuestra vida y tienes que cortarlo. Y yo les voy a decir algo que he dicho en la iglesia, pero lo voy a decir públicamente aquí en la parte de internet. En épocas más jóvenes de mi vida, así como muchos adolescentes o jóvenes, tuve conocimiento con otras personas, relación sentimental, nada más sentimental, en algún grado con algunas personas. Y años después, entiéndase, a estas fechas, a estos años, esas personas, por la facilidad que nos da el Facebook de buscarnos y de encontrarnos, alguna vez me han mandado invitación para ser amigos, para ser parte del círculo. Pero cuando yo te hablo con que cortes las relaciones, pues sabes una cosa, yo no sé si esas personas, cuáles sean sus intenciones, o si ya maduraron espiritualmente o no, o de verdad ya crecieron, como tal vez muchos de ustedes también, pero yo no tengo nada que hablar con esas personas, particularmente si son mujeres. A lo mejor es una decisión muy radical, pero te digo una cosa, me evita cantidad de problemas que pudieran haber por suposiciones, por post, por comentarios, no los quiero ni los necesito. A esas relaciones pasadas. ¿A qué me refiero? No acabamos mal, no estamos enemistados como cristianos,
pero como jóvenes pues tuvimos ideas y estuvimos en una congregación y hicimos una relación de amistad y también sentimental en algún grado que sabemos que tenía otras intenciones. Y es mejor cortar por lo sano, hermanos. Ni yo acepto las invitaciones, ni tampoco ando buscando. Y por supuesto, en temas de mi teléfono es enteramente transparente para con mi esposa. Yo no tengo secretos, no tengo cosas que tenga que esconder y que tenga que ponerle filtros y que nadie lo vea. Igualmente tú, si tú eres joven, tus papás deben de poder ver tu celular en el momento en que se les antoje y no importa si te lo compraste tú, porque estás bajo una misma casa. Si tú eres esposa o esposo y la Biblia dice, si consienten vivir en la misma casa, pues debería de haber confianza y transparencia. Pero una de las cosas a las que nos lleva la carne es que cuando escondemos, cuando alguien esconde algo o le pone filtros o cosas, aún en eso, a fuerza está escondiendo algo. O hay algo que no quiere que veas. Porque su carnalidad o su conciencia en algún sentido no está tranquila. Entonces, yo no tengo en ese sentido problema y es un buen consejo que te doy. Hay relaciones, hay amistades incluso que en algún momento fueron, pero ya no vale la pena estar en ese sentido. Yo no estoy diciendo que seas el poco amigos o la poca amigos y que seas un ermitaño, pero si hay cosas, a eso me quiero referir y quiero volverlo a subrayar, que sabes que pueden traer problemas en tu casa, en tu persona, en tus relaciones, corta el asunto. Corta, ahora sí que corta por lo sano. Y lo digo fundamentado en la Biblia. No estoy diciendo que tengamos otro tipo de enemistad. Si alguien tiene duda o cree que he dicho algo incorrecto en un contexto, puede comentarlo aquí o en privado también. Bueno, la carne es oposición contra Dios. Y me encontré unas acepciones importantes acerca del vocablo de la carne. En arameo se hace referencia justamente a la carne, al cuerpo. En hebreo hay una palabra que se entrecomilla como basar, se fundamenta en lo que es la carne. Pero también tenemos una mente carnal. Puede ser que yo en mi cuerpo pues no hay nada que me encuentre en que yo haga pecado, no presento mis miembros al pecado, pero sí presento mi mente. O sí presto mi mente al pecado o a la carnalidad. Y podemos tener una mente carnal. Marcos 10:8, por favor. Marcos. Ahora, quiero aclarar que este tema de la carne, lo que estamos enseñando en esta hora, no es lo único que existe. Es un tema que en algún momento seguiremos retomando en las predicaciones o en alguna otra enseñanza para aclarar que no es lo único lo que estoy tratando el día de hoy, pero sí los puntos principales que extraje para esta enseñanza, para que ustedes sean enseñados en eso, no por otra cosa. 10:8, Marcos 10:8. Y los dos habla del matrimonio, así que si está por ahí tu esposo, tu esposa, lean, o tu pareja, o jóvenes que quieren tener pareja en algún futuro, básense en Marcos 10:8. Por esto, versículo 7, este está buenísimo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Qué quiere decir? No dice, por esto el hombre y la mujer se olvidarán de su padre y de su madre. No. La vas a visitar, los vas a visitar, pero físicamente, sentimentalmente, anímicamente, dejarás a tu padre y a tu madre. Y tú que eres mamá y papá hoy día, tienes que saber que en la madurez de los hijos, con base en la Biblia, es normal y es esperable que un día salgan de casa para vivir solos o con una persona, pero en orden, no adelantándose. Y dice que nosotros dejemos al hombre y a mi madre y me uniré a mi mujer. Una vez que me he unido, y esto tiene que ver con temas de intimidad, y hasta ahí lo voy a dejar, los dos serán una sola carne. Esto no solo en lo evidente o en lo obvio, sino delante de Dios. Los dos serán una sola carne, así que no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y aquí es cuando nosotros violamos o le damos juego a otro tipo de relaciones que violentan estos dos renglones del versículo 8 del 9,
donde nos metemos en una cantidad de problemas, hermanos. En una cantidad de problemas. Porque no es que tú puedas decir, pues tú sigue tu camino y yo el mío, y a mí déjame hacer mi vida y yo déjame. No, cuando yo me caso tengo que ceder cosas. Cuando yo estoy dispuesto a vivir en una casa, tengo que como dicen por ahí, y en términos de cuates, me tengo que amachinar y decir, pues soy el varón y tengo que tomar mis responsabilidades. Soy la mujer y tengo que tomar mis responsabilidades. Y podemos hablar de muchas cosas referente a las relaciones, pero las cosas de Dios no son más o menos, es un orden. ¿Por qué? Porque somos una sola carne. Ahora, en lo social tú puedes agarrar e irte por tu lado y tu chava también, yo lo sé. Pero delante de Dios, como ya te uniste en la intimidad con ella, eres una sola carne. Es como un dedo. Ahora sí que serán uña, y yo con mi uña por acá. Uña y dedo y carne. Es uno. Y así andes tú por tu lado y yo por el mío, o tu ex esposa, o por una. Dice Dios, al momento que yo pida cuentas, yo los veo como uno. Ahora imagínate si yo salgo de mi familia y me uno con otra persona. Lo que esta persona tenga y haya vivido con otros, se me queda a mí, y si yo regreso a casa, se junta, y es un desbarajuste. Pero yo no te estoy hablando juicio, te estoy hablando en la Biblia. Y si tú has caído en ese pecado, Dios te puede perdonar. Dios te puede liberar siempre y cuando tú te arrepientas. E incluso mentalmente, porque el adulterio no empieza en el cuerpo, el adulterio empieza en la mente y en el corazón de las personas. Y yo sé que es un tema espinoso, pero bíblicamente lo tratamos con amor. Yo no voy a soltar juicio aquí. Yo no voy a soltar maldición para que tú te sientas mal en esa transmisión. Lo que quiero despertar en el nombre de Jesús, que sea Él, que te despierta el arrepentimiento. Y dice la Biblia, venid a mí, los trabajados, cargados y cansados, yo los haré descansar. Luego dice la Biblia, venid a mí, si tus pecados fueran rojos, yo los haré cual blanca lana. O sea, Jesús, no yo, quiero aclarar. Y Él va a poder poner en orden tu casa. Si tú estás vivo, si tú estás viva, y por lo tanto evidentemente estás escuchando este mensaje y en alguna cosa tiene que ver o te ha tocado esto, aprovecha que estás vivo y viva y arrepiéntete delante de Dios. Y pon en orden tu vida y deja las obras de la carne, las inmorales, la de los pleitos, las enemistades, lo que hemos hablado en esta hora, las cosas mentales, cosas que sabes una cosa, en ocasiones como seres humanos podemos pensar que requerimos nuestro propio espacio, pero más que nuestro propio espacio requerimos que este espacio, que esta vida, que este presente lo pongamos a la luz de la Biblia, y yo te aseguro que Dios va a ordenar tu vida. Yo te aseguro que Dios no te va a rechazar y que Dios te va a levantar. Te aseguro que Dios restaura, y por eso es el nombre de la red de iglesias, restauración, porque hay muchas cosas que en la vida de muchos han estado descompuestas. Y por eso es que nosotros podemos aceptarlos a todos. Pero sí es nuestro deber hablar lo que dice la Biblia en términos de cómo dice que nosotros tenemos que estar hablando. Mateo 16, 17. Les pido que estemos atentos. Viene todavía una parte muy buena para terminar a la hora. Mateo 16, 17. Si alguien, insisto, tiene duda o tiene algo que quieran, cómo lidiar con algo y lo quieren poner aquí, bien, si no, en privado también. Mateo 16, 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí habla de la carne, pero habla de la revelación de Dios que Dios le da a Simón. Pero fíjate una cosa, hay un contexto que voy a mencionar rapidísimo. La Biblia dice que Dios le cambió el nombre de Simón a Pedro. Pero cuando Pedro se comportaba carnalmente, Jesús, lo vas a ver aquí en la Biblia, en estos evangelios, es un dato bien curioso que te invito a que lo leas, a que le pongas atención, que le cambia el nombre como Pedro, pero cuando se comporta carnalmente, como ese Pedro que sacaba la espada, que echaba pleito, le decía, Simón, todavía eres Simón, todavía tienes de tu carnalidad anterior. Y Jesús era bien directo, y si Jesús era directo, pero con amor, tenemos que decir las cosas de esta misma cosa, ¿sí? De esta misma manera. Por sí mismo no podemos conocer a Dios. Mateo 16, les decía 17.
por nosotros mismos. A lo que se refiere este versículo es que no podemos conocer por nosotros mismos a Dios. Necesitamos la revelación de Dios. Mateo 26, 41. Voy a meterle un poquito de agilidad a esto para cazar bien los tiempos y no extenderme más y respetar el tiempo de cada uno que nos está viendo. Mateo 26, 41 dice: sí, velad y orad para que no entres en tentación. Ya lo habíamos leído, perdón. Gálatas 5, 19. Las obras de la carne. Por favor, pon mucha atención en esto que vamos a leer. ¿Cuáles son las obras de la carne? Principalmente, sé que incluso puede haber muchas más, pero para que no nos vayamos con una idea de que, bueno, pues resulta que todo lo que hago, pues ya es carnal y ya está mal. Y vamos a ver. Les voy a confesar algo que a mí particularmente, el libro de Gálatas se me suele esconder. No sé por qué es de los que aunque sé en qué zona de la Biblia, ahí está, 5. Ok, Gálatas capítulo 5, 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, y empieza con una que hablamos hace ratito: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Lo estoy leyendo en la Biblia, estoy leyendo en la Biblia. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, que ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Si tú has estado en alguna de estas cosas, estás a tiempo de arrepentirte. Estás a tiempo de pedirle perdón a Dios. Y Dios te va a perdonar, y como le dijo a la mujer adúltera: vete y no peques más. Aunque el adulterio de esa mujer adúltera encabezaba las obras de la carne. Era lo primero. Era así como que Jesús pudo haber llegado y decirle: pero si las obras de la carne, lo primero que se puso en la lista es adulterio, y te cachan adulterando a ti. Sí, pero también a los otros los cacharon mintiendo y los cacharon ahí espiando, que qué tenían que andar viendo, ¿verdad? Dicen algunos pastores. Pero ¿a qué me refiero en este sentido? Que dice: estás a tiempo, porque por muy feo y vergonzoso que sea el pecado, estás a tiempo al escuchar este mensaje. Primera de Corintios 2:4. Vamos a ver en este sentido qué dice también. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Ok. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y tú vas a decir: en este versículo no se menciona la carne. Sí, está implícita la carne. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo aquí Pablo a los Corintios es que la manera en la que le está predicando a las personas no es con humana sabiduría, no es con su carne de la cual se gloriaba o podía gloriarse con otros, sino es con base a la palabra. Este versículo se puede utilizar mucho para ejemplificar la homilética, para sustentar cómo debemos ser homiléticamente predicadores de la palabra, con base a la palabra. Tiene que ser eso, pero bueno, es para también este tipo de acepciones de hoy. Gálatas 5:19, ya les dije, son las obras de la carne. Ahora, la carne no solo es lujuria, sino toda acción del hombre con la que cree salvarse o ser mejor que Dios. Toda acción que le parece en su conocimiento que es bueno y que él está en lo correcto y que de ahí nadie lo mueve, eso ya es soberbia, eso ya es justamente una autojustificación, y eso te lo puedo demostrar si tuvieras dudas con base en la Biblia, ¿sí? En el griego, la palabra carne significa soma, o se menciona como soma, ¿sí? El hombre mismo. Incluso hay otra acepción, el sarx con X, XS, que significa el poder sobre el hombre, ¿sí? Es una cuestión acerca de un poder que esclaviza. En griego usaban la palabra soma para hablar del hombre mismo, de la humanidad, de la carnalidad. Pero cuando un hombre estaba esclavizado o atado a un vicio, a un asunto constante, decían que ya usaban la palabra sarx, que quiere decir poder que esclaviza. Pablo, cuando está hablando aquí en este original, en este que leímos de Corintios, estuve viendo algunos originales, algunas palabras, y ahí aparece la palabra sarx.
Entonces, cuando vimos en la palabra de 1 Corintios de cómo predicamos el evangelio y cómo no tenemos que hacerlo en nuestra carne, dice que no seamos sarx, que no seamos esclavos del pecado, ¿sí? Entonces, es bien interesante poder buscar y meterte a estudiar como una palabra, entendiendo que la Biblia fue escrita en diversos idiomas, principalmente 2 o 3, tiene diversos significados y de ahí comprender qué está diciendo. Por ejemplo, para terminar en esta transmisión, y qué bueno que me da tiempo de terminar esto, ahí te va. La palabra carne en el arameo es una palabra que se escribe o se pronuncia bisra, con B de bueno, B-I-S-R-A, bisra. En arameo, carne es birra, bisra, o birra. Y significa vestirse de la carne, vestirse de las obras de la carne. En hebreo, la palabra basar, pero con S, significa cuerpo, aunque se refiere a la carne. En griego, la palabra soma significa el humano, como te lo dije. En griego, la palabra sarx significa poder que esclaviza. Y en el Antiguo Testamento, Amalek significa la carne que se opone, la carne que está luchando contra mí. Para terminar puntualmente hoy a las 9, tienes que identificar si estás ante un poder de la carne que te está esclavizando, que es un vicio oculto constantemente, si es una especie de sarx o de esclavismo también en el sentido de que te está llevando a pecar y que no te deja o que parece que no pudieras dejarlo. Si es algo de la carne que se está oponiendo contra tu avanzar, a lo mejor no te esclaviza, a lo mejor no es un hábito constante, pero se está oponiendo a que tú avances en las cosas de Dios. O tiene que ver con un asunto de generaciones que se manifiesta en tu cuerpo. Algún vicio, algún asunto así o algo que te está esclavizando. Pero cualquiera que sea la que identifiques, gracias a Jesús y gracias a Dios, Él nos libra del poder de la muerte y del poder de la carne. Si tú decides decirle a Dios que Él te perdone. Y en esta noche yo entiendo que no debo de cerrar esta transmisión sin hacer una oración que tú puedes hacer en tu casa. No necesitamos otra cosa, ¿no? Pero en esta noche vamos a orar. Cierra tus ojos conmigo. Ahí en tu lugar, y si estás acompañado de alguien, invita a que igual si quiere reconocer algo, no lo sé, tú sabrás. Pero vamos a orar y decirle: Padre, esta noche me he alarmado, he entendido que a lo mejor hay cosas en mi carne que me están llevando a pecar. Y la verdad de las cosas es que lo que quiero es agradarte. Yo hoy te pido perdón por mi carne, por las cosas que he dejado que me esclavicen y que me marquen incluso en mi vida. Pero hoy sé que si te reconozco otra vez como mi Señor y Salvador, si te pido perdón, tú me vas a perdonar y me vas a liberar. Porque tu palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Y la verdad es conocer esta palabra y tener el valor de confrontarnos. Señor, te pido que toda persona que esté orando en su casa, en su recámara, en su sala, ahorita o cuando vean este video, sean libres con base en la honestidad de la oración que ellos hagan. Permítenos, Señor Jesús, ser instrumento para que sean liberados de todo pecado, de todo poder, sabiendo que nada es más grande que tú y que tú los puedes liberar y restaurar su vida a un asunto, Señor, de crecimiento. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues yo les doy las gracias que hayan estado este tiempo aquí. El tener estas transmisiones lunes, miércoles y viernes es pensando en todos ustedes, principalmente en los de nuestra congregación, más los que se quieran sumar, por supuesto. Está pensado para servirles. Quiero que sepan eso. No es porque no tengamos algún asunto que hacer, porque queramos ser populares en el internet. Eso no nos interesa. El objetivo es que tú seas edificado y que estés a tiempo de reconocer si hay algo que tienes que cambiar. ¿Y Dios te va a perdonar? Sí. Si tienes dudas, te digo que sí. Que si Dios te va a restaurar, sí. Pero hazlo en vida. No esperes más tiempo. Porque puede ser que tú creas que tienes tiempo de vida, pero Dios puede designar
que los que no dan frutos sean cortados. Así que es tiempo de que te establezcas, de que crezcas. Te esperamos los domingos en la iglesia en Naucalpan. Estamos abiertos ya desde hace 2 semanas y esperamos que tú puedas reunirte con nosotros y sabemos que poco a poco estaremos juntando todos los que solíamos ser. El miércoles tenemos transmisión, el viernes también tenemos transmisión, porque está pensado para edificar tu vida. Sigue leyendo la Biblia. Hoy estamos en Proverbios 15, mañana Proverbios 16 y así sucesivamente. Y esperamos que este tiempo sea de bendición para tu vida. Y bueno, pues muchas gracias y quiero ser puntual. Y que Dios les bendiga mucho y gracias por los que nos han estado acompañando. Y en un ratito o mañana por efecto del internet también estará disponible esto en YouTube, pues para que ustedes lo tengan disponibles, para que tengan más formas de verlo, compartirlo, consultarlo. Eso es el por qué lo estamos haciendo. Que Dios les bendiga, muchas gracias y nos vemos el miércoles a las 8 también.